Lo que está ocurriendo en Tamaulipas y en Zacatecas es una reorganización de lo que queda del cártel del Golfo y de los Zetas, que de hecho nacen como el brazo armado del cártel del Golfo. Esta no es la primera vez que ocurre, ya ha habido reorganizaciones del mundo criminal, fundamentalmente porque había un error en la primera estrategia de Felipe Calderón, que era atrapar a los grandes capos. Incluso te acordarás de la publicidad del sexenio, ¿no? Cómo a bombo y platillo presumimos que agarramos al líder de X cártel, pero cuando tú adoptas esa estrategia, que es un modelo norteamericano que se utilizó para perseguir a la mafia italiana, lo que tú generas es una guerra sucesoria, el famoso efecto cucaracha. Lo que va a ocurrir es que de un gran cártel se pulverizan pequeñas unidades que van a ser el fruto de esta guerra sucesoria. Hay un reacomodo del mundo criminal, pero en Tamaulipas vimos algo distinto, algo que no habíamos visto en otras sucesiones criminales, que son abiertamente atentados de narcoterrorismo. Hay una distinción conceptual muy delgada entre qué es delincuencia organizada y qué es terrorismo. Normalmente la distinción de manual es: la delincuencia organizada es una asociación con un fin económico y que si se involucra con el gobierno es nada más para que no les estorbe, ¿no? Sobornamos a la policía, al presidente municipal para que no nos delata. Y después viene el terrorismo, que es una asociación también para cometer actos delictivos, pero que tiene un objetivo político, que tiene una reivindicación política. En principio, hasta antes de lo de Tamaulipas, no habíamos visto que el narcotráfico tuviera una agenda política para hacerse del control de México. Pero ya cuando nos ponemos a ver a detalle el asunto de lo que ocurrió en Tamaulipas, que al principio sonaba un poco a cobro de derecho de piso, pero luego te fijas en la aleatoriedad de las víctimas y ahí es donde se vuelve muy difícil distinguir entre si eso ya solamente era un hecho, una guerra sucesoria más, o ya abiertamente un evento destinado para generar terror en la población. Entonces, ¿por qué no hemos visto una respuesta federal contundente a este tema? En primer lugar, por las peleas con el gobernador Cabeza de Vaca, que al final él ya cubrió su parte, ¿no? Con los detenidos supuestamente involucrados ese día del atentado. Pero pues por supuesto que con este tema del desafuero y siendo el crimen organizado una responsabilidad por ley del gobierno federal, pues claro que no le va a dar el presidente a su gobernador antagónico las propias armas para hacer un buen trabajo y para llevarse el crédito por haber reaccionado ante esta detención. Entonces, yo creo que lo que podemos esperar es lo mismo que ya hemos visto, ninguna reacción por parte del Estado, pero sí hubo un cambio de tono en Tamaulipas. Eso ya es abiertamente un atentado narcoterrorista y eso debería preocuparnos mucho. ¿Qué llevarían como a propósito estos atentados narcoterroristas? ¿Qué procurarían con ello los narcotraficantes? A ver, en principio, lo que antes sucedía en cualquier lucha sucesoria, cuando hay la detención de un gran cártel, la intención es que la gente dentro de la misma organización conozca el nuevo liderazgo, que sepa, a ver, estos son los nuevos cuadros de mando. Y la verdad es que es trágico lo que ocurrió en Tamaulipas, porque a pesar de que siempre ha sido uno de los puntos calientes de la guerra contra el narcotráfico, ya estaba relativamente en paz, al menos si lo comparas, por ejemplo, con Guanajuato. Guanajuato tiene el triple de homicidios de lo que hubo incluso en Tamaulipas en su peor momento en la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del presidente Calderón. Lo que llama la atención es este factor extra de además intimidar a la población, que en principio no tendría nada que ver con esta lucha sucesoria. No me queda claro qué se está reorganizando. Todo esto es zona de operación de los Zetas, ¿no? Tamaulipas, Zacatecas. Yo no me atrevería a decir cuál es la célula que está triunfando en esta lucha sucesoria, pero sí hay implicaciones internacionales. El presidente Donald Trump, después del asesinato de la familia Levarón, que son también ciudadanos estadounidenses, amagó con reconocer a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto tiene implicaciones jurídicas muy importantes. Cuando tú ya reconoces a nivel internacional una organización como terrorista, se activan diversos tratados internacionales que previenen la financiación del terrorismo. Está, por ejemplo, en Estados Unidos el Acta Patriota, que es la misma legislación que George Bush utilizó para invadir Irak, ¿no? O que Barack Obama utilizó para tener drones en el Medio Oriente. Es decir, sí podemos estar viendo la posibilidad de que México tenga de parte del gobierno de los Estados Unidos
una operación intrusiva a mínimos niveles, quizás solo con drones, o abiertamente una operación de mantenimiento de la paz. Así de grave es el tener que reconocer que lo de Tamaulipas es un atentado terrorista. El gobierno mexicano no se lo puede permitir. Ningún fiscal se va a animar a procesar a los detenidos bajo un cargo de terrorismo. Pero los que nos dedicamos al tema sabemos que ya cruzaron esa línea y hay que tener mucho cuidado porque la tentación sería, ok, ya escalamos al máximo nivel de violencia, vamos a responder como Estado con el máximo nivel de violencia, ¿no? Al diablo el debido proceso, al diablo los derechos humanos. Y yo fui militar, Eduardo. ¿Qué pasa cuando a los militares les quitas la correa? Precisamente en Tamaulipas tenemos un caso muy reciente de hace algunos meses de 30 marinos, miembros de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, detenidos por haber cometido una serie de desapariciones forzadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico a mediados de 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el problema? Cuando la autoridad se salta sus protocolos, cuando tú sueltas toda la violencia del Estado, lo que haces es perder legitimidad. Hay un concepto básico de cualquier operación de antiterrorismo y de contrainsurgencia que es el rapport building, la construcción de confianza. Yo no le cuento mis problemas a alguien que me da miedo, a alguien que me intimida. Y los norteamericanos, siempre que invaden un país, tienen un perfil de fuerzas especiales que se llama Civil Affairs Officer, oficial de asuntos civiles. Y es un individuo que su chamba literalmente es sonreír y ganarse el corazón de la comunidad. Ay, oye, perdóname, en el bombardeo te destruimos la planta de luz, aquí te prestamos una nueva, una planta potabilizadora de agua, no te preocupes, el ejército te viene a proteger. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, en Afganistán? Que tú te sientas más protegido conmigo que con los talibanes. ¿Y qué pasa cuando el Estado también llega, igual que los narcos, y mata, y tortura, y extorsiona? Por supuesto que no te vas a acercar a denunciar. Sabemos por la encuesta nacional de victimización que la principal razón por la que la gente no denuncia delitos es por desconfianza del Ministerio Público. Entonces, no hay que caer en la tentación de decir la solución es más violencia, porque al final el Estado no va a tener gente que denuncie y no va a poder judicializar esas carpetas de investigación.